Bienvenidas y bienvenidos a su Aguascalientes Opina. Retomando las temporadas, ustedes saben, abordando lo más relevante de la agenda pública, y porque teníamos que hacerlo, y porque es una mujer que en este espacio nosotros admiramos, porque es un ícono de las figuras públicas en el estado, bueno, en el país, y una luchadora de derechos humanos, es Angélica de la Peña. Angélica, bienvenida. Aníbal, gracias por invitarme. Es un gusto, y también fue un poco de alevosía, porque leímos tu artículo en inglés. Es ¿quién es el verdadero farsante? Y además de una lectura imperdible, se nos hace un muy buen reencuentro de lo que ha pasado en el tema de la militarización, a propósito que es el debate público nacional, ¿no? Pues sí, yo creo que poca gente se percata de la gravedad y del peligro inminente en el que se encuentra el país cuando ves que la militarización que está construyendo el presidente de la República cada vez tiene cimientos más poderosos que nos va a hacer mucho más complicado ponerlos en su lugar. Es decir, regresar los militares a sus cuarteles, como señala la Constitución, trabajar por las corporaciones policíacas en los 3 órdenes de gobierno, en todas sus modalidades, civiles, como también lo señala la Constitución, y sobre todo tengan todos los recursos que se requieren para su profesionalización en los 3 órdenes de gobierno y en toda su diversidad. Porque las tareas son indistintas, no son solamente 3 objetivos. En el ámbito municipal tienes distintas expresiones, la policía preventiva, pero tienes una presencia muy importante de policías comunitarios, que no todas son iguales en los sistemas normativos de los pueblos indígenas, y se necesitan cada vez policías que investiguen bien, que aprendan al uso legítimo de la fuerza pública, que rindan cuentas y sobre todo que haya controles internos y controles externos. Es decir, no estamos inventando el hilo negro, Aníbal, es un pendiente que hay que trabajar. Hay especialistas que lo están haciendo muy bien desde hace mucho tiempo y tienen mucha claridad respecto de qué es lo que necesita México, qué funciona bien en otros países y qué no funciona. Entonces, la militarización que está ya prácticamente inscrita en todo el país, pues nos va a llevar a una situación compleja porque tienen obras públicas. Les están dando recursos a los militares para que se encarguen de una serie de obras que organicen todo lo que tiene que ver con puertos, con aeropuertos, y esos controles son muy peligrosos, ¿no? Entonces, la obra pública que debe estar para personas civiles o que debe manejar el gobierno civil, pues ahora lo tiene el ejército y lo tiene también la marina, y basta ver el proyecto de presupuesto de egresos que acaba de presentar el presidente ante la Cámara de Diputados y otra vez los recursos exorbitantes a Sedena, a la CEMAR y a sus grandes obras que no van a servir para nada. O sea que están dotando al ejército, bueno, a la Sedena, de mucho recurso y además de la seguridad pública. O sea, quiere decir que nos vamos a llenar de soldados en todas las calles con recurso, con obra, con mando y con todo. Con todo. Y lo más pernicioso de todo es la obra pública. Porque además México ha dado, conviene señalarlo, pasos importantes. No se han concretado porque ha habido retrocesos en este gobierno, muchos retrocesos, para instalar un sistema nacional de anticorrupción. Y las características de la anticorrupción como una política de Estado, además de rendir cuentas, pues también son las licitaciones. Una verificación por autoridades de las procuradurías o las fiscalías de manera especializada para perseguir, para detectar dónde hay recursos negros, por supuesto Hacienda. Y entonces, cuando tienes a todos estos militares con obra pública gastándose el dinero del erario público, el tuyo, el mío, el de todos y el de todas, sin ninguna verificación,
obra directa sin ninguna licitación, pues ya tienes ahí un problema que está sancionado por la Constitución y por las leyes. ¿Qué van a hacer los militares cuando llegue un gobierno distinto al de Morena en el 24 y decida cumplir con la Constitución? Vamos a tener un problema grave. De manera que es muy preocupante, y lo tengo que decir porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene potestad por el 102, apartado B de la Constitución, para emprender acciones de inconstitucionalidad, cuando desde el Congreso se emprenden reformas que son inconstitucionales, acaba de decir en un boletín que no va a usar su potestad para emprender una acción de inconstitucionalidad frente a las reformas que acaba de impulsar Morena y sus aliados en 4 leyes, entre ellos la ley de Guardia Nacional, y que esas reformas son constitucionales, no de leyes secundarias, pero como no tiene mayoría calificada el presidente, entonces hace las reformas en las leyes para dejarle la Guardia Nacional totalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es gravísimo. Angélica, una pregunta. Bueno, hay nuevas generaciones que están apenas involucrándose en la política y solo conocen esta versión de la historia, la que ven en las mañaneras y demás. Pero me parece importante recordar en qué estaba pensando el gobierno cuando decidió sacar a los militares, porque no es un tema de este sexenio, es más antiguo, ¿no? Sí, realmente comienza con tareas de policías en su calidad de soldados, desde Calderón. Fue una de las primeras decisiones del gobierno de Calderón para enfrentar a la delincuencia organizada inscrita en el narcotráfico, siguiendo directrices de compromisos con Estados Unidos que ciertamente tienen una política de perseguir todo el narcotráfico, porque bueno, sabemos los costos que está teniendo su sociedad. Hoy mismo el fentanilo sabemos que le cobra vidas de muchísimos norteamericanos todos los días, cada día. De manera que junto con otros enervantes pasan por México, vienen o puertos que llegan de otras partes del mundo, por ejemplo las cargas de metanfetaminas, llegan por puertos mexicanos y entonces de aquí pasan en productos, en la diversidad de drogas que hay alrededor de las metanfetaminas, pasa en Estados Unidos, pero también la cocaína que viene, el opio que viene de otras partes del mundo o en este caso de Sudamérica. Ya no hablo de marihuana, porque pues marihuana en Estados Unidos ya está en un proceso prácticamente en todo el país de su legalización, no solamente de descriminalizarla. Y bueno, ahí ya el uso recreativo en muchos estados de Norteamérica pues es legal, y ya la marihuana en Estados Unidos es mucho mejor, de mejor calidad y para lo que tú quieras. Es decir, tienes migraña, tienes enfermedades terminales o recreación, lo que sea, ellos ya están muy adelantados. La marihuana mexicana pues no les interesa. Lo que les interesa es lo otro. Y en ese sentido, Calderón lo que hizo fue sacar al ejército para enfrentar, por un acuerdo con Estados Unidos, con Washington, a enfrentar al narco, y se dirigió hacia los capos del narcotráfico. Y cuando él se va, un poco menos de una docena de estados tenían presencia de militares. Sí. Pero llega Peña, nos promete una gendarmería, y entonces en vez de constituir la gendarmería, lo que decide es seguir la ruta de Peña, y entonces se va prácticamente con 28, 29 estados con presencia del ejército en las calles. Pocos estados no lo tenían, entre ellos Aguascalientes, por cierto. La Ciudad de México tampoco, pero tampoco Yucatán. Es decir, pocos estados no tenían convenios con el ejército, en donde, claro, la autorización se las da el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Entonces, ¿cuáles son los daños colaterales de tener al ejército haciendo este tipo de tareas? Pues ya lo vemos. Desaparición forzada. Claro. Desplazamiento forzoso.
tortura, trata de personas, cobro de piso, secuestro, extorsión, es decir... Y todo a discreción. Y claro, porque ¿dónde ha servido el ejército? Quitémonos el prejuicio. No hay cifras. No, al revés, hay para arriba, Aníbal. Y reservan esa información. Y entonces no ha servido tampoco. Entonces, esto que te dice el presidente, que en otros países, la gendarmería, lo que pasa en Italia, en Francia, a ver, nos quiere ver la cara de tontos. Ahora que lo mencionas, es muy cierto, porque, a ver, sí es cierto que el ejército es una de las instituciones en las que más creemos los mexicanos, ¿no? Nos dan seguridad. Sí. Pero esa institución que nos da seguridad no reporta cifras de nada. No, hay una gran discrecionalidad. Y entonces, de los operativos, de cuánto se gastan, de cómo lo hacen, de qué hicieron con las detenciones, no se sabe nada. No se sabe nada, porque invocan la Constitución. El ejército, que tiene como encomienda la seguridad del país, y entonces, como se trata de un asunto de seguridad nacional, no tiene la obligación de decirnos cómo se gastan los recursos que se les etiquetan. Bueno, entiendes que es para el adiestramiento, el equipamiento, qué sé yo. La inteligencia, resguardando las fronteras, aire, tierra, ya cobran en las aduanas. Agua, ¿no? Sí, claro. Marítima, qué sé yo, de esa seguridad que se requiere para la seguridad nacional. Pero el problema es que no están haciendo tareas de seguridad nacional, están enfrentando a delincuencias organizadas y los soldados están adiestrados para enfrentar al enemigo. Claro. Y los narcos o los delincuentes de mafias, delincuencia organizada, no son enemigos del país, lo que son delincuentes. Y como delincuentes tienen que ser aprendidos, fincarles responsabilidad penal con todas las pruebas que se ocupan para que reciban la sanción punitiva en función de la comisión del delito que han infringido. Perdón, eso es el riguroso cumplimiento que tienen que hacer las policías en cualquier nivel. Entonces, un soldado en funciones de seguridad pública es un juez y parte. Porque yo creo que es un maloso, lo agarré, lo detuve y lo desaparecí, ¿no? Sí, cuando lo torturan. Cuando lo torturan. Cuando torturan, los desaparecen. Detrás de la desaparición forzada hay tortura. Detrás de la desaparición forzada hay trata de personas. Es decir, tienes una serie de delitos conexos en donde lo que nos debe alertar es que la delincuencia organizada está creciendo en el país por la impunidad que existe. Entonces, meter en tareas a los militares por este prurito de que no son incorruptibles, son confiables. Sí, efectivamente, la gente siempre ve, bueno, los desfiles el día 16 de septiembre, pues siempre son muy vistos por la gente. Pero, a ver, el ejército mexicano no tiene por qué estar haciendo este tipo de tareas, que no le corresponden, porque la Constitución, que es una Constitución liberal, es una Constitución republicana, establece con toda puntualidad que las policías tienen que ser civiles, porque no somos una dictadura, no somos una... país en donde estemos regidos por fuerzas castrenses, sino por autoridad civil, porque así lo determinamos desde la Constitución del 17. Y una revolución que cobró muchísimas vidas, con procesos muy complicados para el país, finalmente en los 30 logra, y particularmente a finales de los 30 con Lázaro Cárdenas, logra instituir, sin lugar a dudas, que el poder de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno tiene que ser civil, como se avisoraba desde la Constitución del 17. Esta reseña de nuestra historia de la militarización me parece de verdad muy importante, porque lo repito, hay muchas nuevas personas que se involucran en la política que no tienen ni idea, ¿no? Llega Calderón, luego Peña Nieto, y el ejército sigue cumpliendo funciones de
seguridad pública, y me parece que en este sexenio lo están haciendo ya más que obvio que antes, ¿no? Claro, O sea, ahora ya están están sustituyendo instituciones civiles. Antes no. Porque existían las corporaciones policíacas, por ejemplo, la Policía Federal existía. Entonces tenías claro, una Policía Federal aquí mismo en Aguascalientes. ¿Qué hizo el general Eddy para lograr restituir la paz y la tranquilidad aquí? Tú te acuerdas hace algunos años. pues, O sea, dijo, a ver, esta entrada hago un convenio con la Policía Federal. Acá hago un convenio con el Ejército y esto lo arreglo yo como Policía Estatal. Es decir, tenías equilibrios que simplemente convenías una cuestión. La Policía Federal estaba presente en todo el país. claro. Y la Policía Federal la desapareció, este señor. La hizo Guardia Nacional. La hizo Guardia Nacional con el Ejército, con la Policía Militar. Y ahora la Guardia Nacional pasa a ser de la Sedena. Y ahora, acuérdate que durante campaña criticó a Peña y a Calderón por eso. Pero cambió de opinión. Cambió de opinión y fue peor, porque ahora no hay absolutamente ningún indicio de que las policías a nivel federal, o esta que tiene una connotación de trabajo nacional, vayan a ser civiles. Pues no. Desde el principio que empezó a reformar la Constitución para crear esta figura de Guardia Nacional, claro que se visoraba que el señor, su intención era que la pasara al Ejército. Tan es así que año con año, desde el 19, el principal recurso para pagarles a los elementos de la Guardia Nacional mayoritariamente vienen del Ejército, de Sedena y de la Semar, la Secretaría de Marina. Bueno, y la pregunta del millón, ¿y la CNDH? O sea, ya la perdimos, Aníbal. pero Pone una perdida. empleada, una militante de manera que no tiene ninguna capacidad, es una vergüenza. Francamente, a mí me apena muchísimo porque, pues a mí me tocó como senadora claro. elegir a Luis Raúl González Pérez, a elegir año con año a quienes integraban el Consejo Consultivo de la CNH, personalidades totalmente desligadas del presidente, personalidades con una gran trayectoria, con una gran experiencia. Logramos tener incluso más del 50% mujeres de primerísima y todas fueron renunciando cuando llegó esta señora. Ahora que lo mencionas, es cierto, en este país ha habido una larga trayectoria de defensores de derechos humanos, ¿no? Sí, muy importante. La misma CNDH fue un triunfo logrado por esos grupos de defensa. Claro. ¿No? Y entonces la pregunta es, si es verdad que ya la CNDH parece un grupo de militantes, ¿no? de este gobierno, pues la pregunta es entonces, ¿quiénes sí están haciendo el trabajo de defensa de derechos humanos? Mira, las organizaciones de la sociedad civil que sobreviven con muchas dificultades y por supuesto los ámbitos académicos, ¿sí? Y los ámbitos ligados a algunas organizaciones políticas o a los partidos políticos en donde hay condiciones. Entonces volvimos a empezar. Volvemos otra vez a empezar, pero en condiciones terribles, porque tienes una Guardia Nacional que los hechos, vaya, está escrita ya desde que se instauró al Ejército. Pues este tema me parece realmente importante abordar. Gracias por compartirlo. Gracias a ti, Aníbal, por invitarme. No, pues es un gusto, es tu casa y estamos de verdad muy contentos. Nuestra madrina de temporada, eso está sensacional. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué suave! Pues ¡qué honor! Bueno, y también es importante porque hay un debate público, a mí se me hace un distractor sobre si el PRI se va de la alianza, va por México por culpa de la militarización, cuando lo importante es que nos está militarizando. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Pues mira, ¿qué te puedo decir? El PRI no es un bloque monolítico, ¿no? Tiene distintas expresiones, yo creo que en todos los partidos así es. Y bueno, lo que hace el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados es totalmente distinto a lo que está haciendo el grupo parlamentario del PRI en el Senado. Vamos a ver qué pasa. Representas también a un grupo que se ha integrado durante mucho tiempo, Futuro 21. Sí. Me parece importante comentarlo, sí, porque
también mucho se menciona, y es a veces frustrante, que se hable de que no hay oposición, más que la que representó en su momento López Obrador. Pero me parece que no hay organizaciones que han existido de siempre, con luchadoras y luchadores que están haciendo bien las cosas, ¿no? Como Futuro 21, supongo. Sí, Futuro 21, por cierto, soy la nueva coordinadora. Me acaban de elegir por unanimidad a ser la coordinadora en la siguiente etapa. Demetrio Sodi ya terminó su periodo. Pues es una especie de think tank, ¿no? Es decir, ahí estamos personalidades de distinta trayectoria y experiencia, y todos y todas pensando en qué vamos a hacer con el país, cómo tenemos que incidir para que haya una restitución de la Constitución. Ese es nuestro eje fundamental, y por supuesto tenemos como foco muy claro de un objetivo preciso el 24, y eso significa que estamos trabajando para la construcción, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, y hay muchas, y van seguramente a crearse más conforme estemos acercándonos al 24, y eso está muy bien, que la sociedad civil salga también a organizarse. Y bueno, nuestro también trabajo tiene que ver con ir construyendo con todas estas organizaciones sinergias para que haya precandidaturas, que debatan entre ellas, no solamente estas conocidas porque así les puso el presidente como corcholatas, lo cual me parece verdaderamente muy feo. Mal gusto. Sí, no, bueno, son las corcholatas, se las trae y es felices usando los recursos del erario público en tiempos de que tienen que estar haciendo su trabajo, y están haciendo campaña y compitiendo entre ellos, desgarrándose entre ellos. Pero entonces nosotros necesitamos construir desde la sociedad civil distintas perspectivas. Ya tenemos a una Beatriz Paredes, tenemos antes a Enrique de la Madrid, el propio Demetrio Sodi, y en el PAN ya también hay varias y varios que lo han dicho. Me parece que ahí vamos, tenemos que seguir trabajando en que haya candidaturas ligadas a la sociedad civil para que tengamos posibilidades de ir con una sola candidatura fuerte desde la sociedad civil y que tenga clarísimo la restitución de la Constitución. Me parece que ese es, de ahí derivan, todo lo que esto que estamos hablando deriva de una afrenta que la Constitución está sufriendo. Entonces necesitamos vindicar la política que está en los puestos de poder, justamente para que la Constitución no quede como letra muerta y haga lo que quiera quien llegue ahí, que hoy vive plácidamente en Palacio Nacional. Qué hipócrita. Palacio. El palacio más bonito, más grande, más impresionante que tiene México. Y tiene muchos palacios. ¿Tú crees que duerma en el cuarto de Benito Juárez? No tengo la menor idea, la verdad, no me interesa eso, pero francamente me parece verdaderamente terrible que que haya mentido a la gente que le cree, ¿no? Acaban de visitar unos amigos por curiosidad cómo estaban Los Pinos, y bueno, dicen, oigan, esto es lo que decía el presidente que era un palacio donde vive él. Claro. Oye, y hablando del presidente y su palacio, sí. ¿Viste el informe? Obvio. No lo vi, lo leí. No, me da flojera. Mejor prefiero leerlo. Dame tu opinión del informe de gobierno. Mira, y francamente me parece que es panfletario, ¿no? Lo que hace es un resumen de todas sus mañaneras, de todo lo que ha dicho, y me parece que miente, ¿no? Hay partes en donde francamente no tienen sustentos. Yo leo a Carlos Ursúa para orientarme en esa materia de la que yo no soy conocedora. Por supuesto, el seguir invocando las remesas como el gran logro es una vergüenza. ¿Pero quién lo cree? Pues empezando por los familiares de quienes están enviando sus remesas porque tuvieron que irse del país porque no tenían trabajo aquí. Entonces, cosas de ese tipo que mienten, ¿no? En salud es algo verdaderamente absurdo. Todavía existen una gran cantidad de niñas y niños con cáncer que no reciben sus tratamientos. Ya hay algunos tratamientos que se compraron, la distribución es terrible. Mira, mi hijo, a su pequeña tenía que llevarla a su centro de salud a sus vacunas,
y ya van 3 veces que va porque no están las vacunas. Entonces, pues, la propia recomendación que les hacen las empresas, son muy lindas personas, es ve con tu PDD, mejor cómprala. Es decir, ¿cuántas personas podrían comprar una vacuna contra la poliomielitis, que ya está creciendo otra vez en el país, contra la viruela, contra la tuberculosis, es decir, ¿cómo es posible que no se conmueve el presidente o cualquier persona con lo que le puede estar pasando o sufriendo un niño o una niña? A lo mejor puede tener debate conmigo, puede ser tremendo conmigo, puede tener un odio inconmensurable contra mí porque lo estoy criticando, es una relación de tú por tú. Bueno, no es igual porque él es el presidente, yo soy una ciudadana de a pie, pero una niña, un niño, claro, y sobre todo niños pobres, no que primero los pobres, es decir, es muy lamentable que la gente le siga creyendo. Mucha gente está ahí por la prebenda que le dan, por estar en algún padrón de asistencialismo, pero francamente me parece que eso no lo digo yo, lo dice el PNUD, lo dicen todos los organismos dedicados a estas materias. Eso no resuelve la extrema pobreza. Sigue el círculo de la pobreza, la dependencia económica, francamente me parece deleznable para la gente que lo recibe. Tiene que recibir derechos, pero no recursos económicos que quién sabe cómo los utilice, ¿no? Es decir, hay muchos señalamientos a lo que él sigue diciendo de un país que quién sabe dónde esté ese país. ¿Palacio Nacional o en el Zócalo? Y allí, alrededor, ¿no?, de su habitación y de sus salas, de sus pasillos con alfombras rojas, qué sé yo. Es muy lamentable lo que le está pasando al país. Francamente, yo no soy de las personas que tenemos el gobierno que nos merecemos. Me parece que él es resultado también de una inconformidad que no se supo leer. Desgraciadamente en la política hay animadversiones y bueno, pues la de Peña fue prefiero que llegue este señor a que llegue cualquier otro, incluyendo su propio candidato. Madre santa. Así fue, Aníbal. Pues Angélica, gracias por acompañarnos. De verdad, muchas gracias. Apuntes nos parecen importantísimos para la reflexión pública y, por supuesto, les invitamos a que nos envíen sus réplicas, se vale, sus comentarios, sí, sus apuntes, porque se trata de enriquecer el debate público, porque de verdad la izquierda nacional tiene más versiones.